había ganado. 7:45 minutos. El presidente Petro hoy le dio toda la vitrina anoche con su mensaje en la red social X a un video que publicaron los senadores Mauricio Gómez y Efraín Cepeda, citando al debate de control político el día de hoy que se adelantará en el Senado de la República, a la ministra de Transporte María Constanza García para que explique de qué manera y por qué ahora el gobierno le va a pedir que cobren y que paguen valorización todos los dueños de predios en la vía, toda la vía de Barranquilla a Cartagena. ¿Le puedo hacer un comentario? Pero Pero claro. si esa vía no la han terminado. Esa vía lleva no sé cuántos años Lo hemos dicho, haciéndose. es una vía No de la un han terminado. carril de ida y de un carril Yo la de acabo vuelta. de recorrer el fin de semana pasado y lo mismo. Sí, yo no entiendo cuál es la impresión, porque si tú me dices, no, es que está terminada, es extraordinaria, pero no la han terminado. Entonces no entiendo qué es lo que quieren aquí. Además que me parece injusto ya no solo los peajes, sino el tema de la valorización. Pero además de eso, padre, hay algo que llama la atención, Vanessa, en Barranquilla, y es que el presidente Petro dice que solamente los ricos, él obviamente sigue con su discurso de lucha de clases, él dice que solamente los ricos pagarían ese impuesto de valorización. La verdad es que, Vanessa, lo van a pagar todas las personas que tengan un pedacito de tierra grande, mediano o pequeño en la vía entre Barranquilla y Cartagena. Ricardo, y es que hay mucho que contar de esto, vamos por partes. Lo primero es que en horas de la noche el presidente Gustavo Petro reaccionó al trino que en horas de la tarde había publicado el presidente del Senado, Efraín Cepeda, y el senador por el Atlántico, Mauricio Gómez, sobre el debate de control político que se hará hoy a la ministra de Transporte en el Congreso de la República. Y dice, abro comillas, ¿por qué la población rica, la mayoría extranjera que vive en condominios estilo La Florida, no devuelve parte del dinero de una obra hecha por la nación y que les valorice los predios individuales? Sigo con el trino. ¿El dinero público es acaso, según el presidente del Congreso, para enriquecer a los ricos y no para los pobres del Atlántico y Bolívar? A tal punto de egoísmo social ha llegado la clase política. La valorización en la vía Barranquilla-Cartagena, y esto es clave, Ricardo, no se le cobra ni a los pobres ni a la clase media que viva por ahí, y los dineros se invertirán en los municipios y sectores de las ciudades pobres. Pues es importante señalar que al respecto, Ricardo, nosotros hemos conocido el plano que Invías reveló sobre lo que sería la zona de influencia del cobro de este impuesto de valorización, y lo que hemos encontrado en esta imagen es que estaría incluido el corregimiento La Playa. Esto es una zona que hace parte de Barranquilla, pero que es de estrato 1 y 2 y que tiene zonas con problemas económicos. Según lo que advirtió el Invías, es que los niveles de Sisbén de pobreza y pobreza extrema quedarían exceptuados del cobro. Sin embargo, tampoco relaciona sobre los habitantes de clase media, es decir, estrato 3, que viven, por ejemplo, en la urbanización de Villa Campestre, que hace parte del municipio de Puerto Colombia, y también es zona de influencia de este cobro. Por esto hay reclamos y hay cuestionamientos sobre por qué el presidente dice que no se lo van a cobrar a los pobres, siendo que estos están dentro de los planos de Invías que fueron socializados en su momento a los gremios y también a los habitantes de esta zona. Vanessa, seguramente no le han informado al presidente Petro en detalle en qué consiste este proyecto de contribución nacional de valorización que hoy va a debate de control político en la plenaria del Senado de la República. El presidente de esa Cámara Legislativa es el senador Efraín Cepeda. Senador, buenos días. Muy buenos días. Saludo muy especial, Néstor, Ricardo, los periodistas, los innumerables oyentes de Blue Radio. Mil gracias por la amable invitación. ¿Cómo es la historia, senador Cepeda, de el cobro de valorización? Le dice la ministra María Constanza García, contribución nacional de valorización de esa vía entre Barranquilla y Cartagena. ¿Y por qué hay molestia en la bancada Caribe del Congreso de Colombia por ese cobro? Lo primero que debo decir es que esencia del Congreso de la República son los debates de control político sin vetos de ninguna naturaleza. En los debates de control político se cita, por ejemplo, a los ministros para que tengan la oportunidad de expresar lo que ellos piensan, al igual que no solamente los instantes, sino los congresistas, siempre con espíritu democrático y bien mirando quién convence a quién. Lo primero que hay que decir es que no vamos a renunciar a los debates de control político, y aquí estamos agendando debates casi todas las semanas durante un mes. Este es el primero de ellos, que es pues muy respaldado por la bancada Caribe, en especial congresistas de Atlántico y Bolívar. Mire, nosotros estamos sufriendo hoy una expropiación mes a mes
con las tarifas de energía eléctrica. Y ahora se pretende este cobro de valorización a alrededor de 250.000 predios, si bien es cierto que luego de los debates se comienza a excluir los estratos bajos de la población, ahí está la clase media, y no solamente ello, sino que se pretende cobrar una valorización no sobre los avalúos catastrales, que es lo técnico, sino sobre los avalúos comerciales. No sé cómo se van a hacer estos avalúos, cómo lo serían, pero ese es lo primero que tenemos que decir, que realmente no casa. Además, un proyecto que se inició hace 40 años, administración Alfonso López Miquelsen, el ministro de Obras Públicas, como se llamaba en ese momento, Humberto Salcedo Collante. Y luego, pues, tenemos una carretera de 110 kilómetros, Barranquilla-Cartagena, donde hay 60 y tantos kilómetros de una sola calzada, solo 50 y tantos de doble calzada, pero es que adicional a ello, la ley de 2016, que era la vigente en este momento cuando supuestamente se inició, porque el 29 de mayo del 2022 dieron la largada dijeron que se iniciaba la operación de esa carretera, y en ese momento no estaba vigente la ley de mayo 19 del 23, que permite cobrar hasta 5 años después del inicio de la operación, de manera que tampoco se nos puede aplicar una ley retroactiva. Una carretera inconclusa, iniciada 40 años, que vamos a pagar pues 250.000 predios, estratos socioeconómicos medios, y que además esos recursos que ahí se recauden no se quedan ni siquiera en Atlántico y Bolívar, ni siquiera en la costa, sino se van a otras latitudes, imagínese, a otros departamentos. Es una gran bolsa. Que se le mete la plata al bolsillo a atlanticenses y bolivarenses para que los recursos se vayan a otras regiones del país, de manera que a toda suerte injusto, y por eso este debate, hay un clamor total en los departamentos de Atlántico y Bolívar sobre la injusticia del cobro que se está haciendo. Estamos hoy sirviendo como de conejillo de indias sobre un proyecto que según el Ministerio de Transporte fue entregado, inconcluso, pero fue entregado, y pues la ley no es retroactiva, y esos son los puntos que vamos a defender en el día de hoy. Y la clase media sí está siendo grabada de manera clara, y ahí está en el documento que expide el Ministerio de Transporte. Usted nos dice que son 250.000 predios en la vía entre Barranquilla y Cartagena que serían grabados con esta contribución nacional de valorización. El presidente Petro dice esta mañana que no cuestiona los debates que son propios del Congreso, sino que cuestiona tesis como la de considerar, dice él, que no se puede cobrar una tasa de valorización a como se hace en todos los países a los sectores más ricos cuando obras públicas valorizan sus predios. ¿Esta obra efectivamente ha valorizado los predios de los habitantes de la vía entre Barranquilla y Cartagena, senador Cepeda? Mire, pero es que no solamente se le está cobrando a la vía, sino 5 kilómetros de un lado y del otro del eje de las carreteras. O sea, llega a predios urbanos que nada tienen que ver con los predios que están colocados sobre esa vía. Y repito, pues es extemporáneo el cobro porque no lo permitía la ley. De manera que y sobre una 754 es el senador Efraín Cepeda reconectando la llamada, presidente del Congreso de la República, hablando sobre el debate de control político de hoy al cobro de valorización que anuncia el gobierno del presidente Petro en la vía entre Barranquilla y Cartagena. Dice él, María Consuelo, que no solamente es a los ricos, como dice el presidente, que son 250.000 predios y que incluso toca a la clase media. Claro, porque el discurso de enfrentamiento de clases del presidente sobre ese tema lo que hace es desviar la atención de que se le está cobrando a todo el mundo. Pero adicionalmente yo quiero resaltar lo que decía el presidente del Congreso sobre que la vía está inconclusa. Adicionalmente, o sea, la vía está inconclusa. 754 y ahí no tendría valorización alguna. Hay noticia en Estados Unidos, Juan Camilo Merlano, mientras recuperamos la comunicación con el senador Cepeda, ya tiene fórmula vicepresidencial Kamala Harris.
está reportando CNN, primero lo reporta Ricardo, que se trata de Tim Walz, es gobernador demócrata por el estado de Minnesota. Ahora, se esperaba que podría ser el gobernador de Pensilvania, pero finalmente, según lo que ha trascendido, es Tim Walz. ¿Qué ventajas le da a Kamala Harris? Pues este es un hombre blanco, 60 años, es veterano, fue profesor también, y se aproxima mucho a esa clase trabajadora estadounidense blanca del área rural de los Estados Unidos, no solamente en el estado de Minnesota, que pues de hecho es un estado que, si se quiere, uno podría decir que es azul, ha votado demócrata en las últimas elecciones, pero en los estados que se encuentran alrededor es pieza fundamental, por ejemplo, estados como Wisconsin o como Michigan, e incluso en algún área rural de Pensilvania. Tim Walz podría ser un nombre que podría resultar atractivo para esa clase trabajadora blanca, que recordemos, esos estados son fundamentales para poder quedarse con la presidencia de los Estados Unidos. Son esos estados o esos territorios donde también están caracterizados por lo que aquí en Estados Unidos se conoce como the blue collar worker, class worker, como los trabajadores, esa clase obrera blanca trabajadora, quienes representaron una victoria importante para Joe Biden en las elecciones pasadas y que ahora los demócratas esperan quedarse por ello. Ahí está la verdadera disputa por estas elecciones. Y también Tim Walz ha cobrado relevancia en los últimos días porque acuñó una crítica al expresidente Donald Trump y a J.D. Vance, que ha sido replicada por sectores del Partido Demócrata que les ha gustado mucho, y es que dice que son raros, que son raritos, que tanto Trump como J.D. Vance son tipos raros, y eso ha sido una crítica que se ha estado moviendo muchísimo en redes sociales durante los últimos días, y que la campaña demócrata también pues se ha sumado a este tipo de crítica. Entonces, Tim Walz, es lo que se reporta. Se dice que Kamala Harris le realizaría una llamada, y esa llamada sería publicada en sus redes sociales como un video publicitario, haciendo el anuncio formal que se debe esperar en los próximos minutos, Ricardo. 7:57, volveremos con el nombramiento de Tim Walz como el fórmula vicepresidencial de Kamala Harris. En segundos, vuelvo a Colombia, recupero la comunicación con el senador Cepeda. Senador Efraín Cepeda, presidente del Senado, nos contaba usted su respuesta frente a lo que estaba diciendo el presidente de la República sobre la posibilidad de que esto se haga en todos los países y las obras públicas valoricen los predios. Nos dice usted que no solamente se está cobrando esta valorización a quienes viven a la orilla de la carretera, sino 5 kilómetros alrededor, hacia un lado y hacia el otro. Así es. Por eso se habla de alrededor de, según anuncios del ministerio, de 240.000 predios. Se pretenden recaudar 725.000 millones de pesos. Y hay municipios también cercanos a la carretera como Santa Catalina, Luruaco, Piojó, Juan de Acosta, Tubará, Galapa, Puerto Colombia, Barranquilla, Soledad, Malambo, Cartagena, por supuesto. De manera que pues estamos basados en los temas legales, y estamos basados en que a la clase media se le está gravando, y estamos basados que es un nuevo impuesto que le cae al Atlántico y Bolívar luego de las tarifas confiscatorias de energía. Y repito, la ley 2294 del 23, que es la que permite cobrar hasta 5 años después del inicio de la operación, inició su vigencia en una fecha posterior al supuesto y entre comillas inicio de operación del proyecto, que fue en mayo del 2022, porque iniciaron operación de un proyecto pues inconcluso, porque era lo que tenían planeado, de manera que ahí está también un vicio de ilegalidad de esa obra. Se llevan los recursos para otras regiones del país, otra injusticia sobre ese cobro, de manera que hay unos temas demasiado sensibles en el Caribe. Aquí no se trata de lucha de clases, de favorecer a ricos contra pobres, todo lo contrario, defender los intereses de una región Caribe, una región golpeada por las tarifas de energía, una reunión con necesidad. Hoy sobre lo que está ocurriendo en el Congreso con ideas y fantasmas y vientos de reelección presidencial. La senadora Isabel Cristina Zuleta anunció ayer que tiene listo el proyecto para volverlo a presentar. Hoy hay ambiente en el Congreso para avanzar songo, sorongo, despacito hacia la posibilidad de que reviva la reelección presidencial en Colombia. A mí me sorprende eso, porque se había expresado, por ejemplo, desde el gobierno nacional que
que no se iba a pensar ya en una asamblea constituyente, que era sin duda la que revivía el fantasma de la reelección y que no habría ni siquiera fast track, y hoy por la puerta de atrás se pretende recetar una reelección presidencial. Eso sí polariza el país, eso sí realmente en nada le ayuda a los estratos bajos de la población que están esperando un empleo, que están esperando que se le meta un peso en el bolsillo, educación y salud. Yo creo que el país no está para la polarización, una situación difícil como la que estamos viviendo, una situación fiscal realmente extrema, tan extrema que se pretende recetar una nueva reforma tributaria. No sé a quién le van a cobrar tributos después de la reforma tributaria anterior que llevó al límite a las empresas y a las personas naturales, y un debate de reelección presidencial, ese sí inconveniente, ese sí polarizante, ese sí que no le conviene a las clases bajas de la población. Y yo pues en el Senado de la República no veo absolutamente ninguna posibilidad que un proyecto de esa naturaleza, no le veo ambiente. Presidente, nosotros estamos empeñados en otros temas, estamos sacando proyectos de congresistas que eso sí beneficien a las comunidades. Sí. En 2 semanas y media llevamos 20 proyectos, ascensos militares, etcétera, en unas plenarias del Senado que están trabajando seriamente, puntualmente y con respeto a las ideas de cada uno de los parlamentarios. Pero, presidente, usted mencionaba ayer precisamente que los conservadores, ustedes, junto con otras fuerzas políticas, habían logrado incluir un parágrafo que es hoy parte de la Constitución, en el artículo 197, que dice que esa prohibición solo se puede levantar por referendo popular o por asamblea constituyente, pero la senadora Zuleta señala que eso no es así y que se puede modificar cualquier acto legislativo que no toque los derechos fundamentales o la esencia de la Constitución misma. ¿Eso sí puede ser o hay que respetar ese parágrafo que fue incluido en la reforma de equilibrio de poderes? Bueno, eso será un debate jurídico, pero impulsado por el entonces senador, que en paz descanse, Eduardo Enríquez Maya, del Partido Conservador. Dijimos que no solamente se requería un acto legislativo, sino un referendo. Fue tal el debate que se hizo en el país, ese debate ya se hizo, el país se aburrió de las reelecciones, pidió a gritos que la prohibiéramos, y no sé cómo ahora la vamos a revivir cuando ese es un debate, una puerta cerrada, un debate cerrado. Se complació a los colombianos en eso, y yo estoy seguro que los colombianos no ven eso tampoco con buenos ojos de ninguna manera. Las 8 de la mañana, 3 minutos, senador Efraín Cepeda, presidente del Congreso de Colombia, gracias por haber estado con nosotros. No, mil gracias por la amable invitación. 8, 3 minutos, 2 temas importantes.